Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Se acuerdan cuál serie estamos viendo? Mujeres sabias, ¿verdad? Aquí somos puras mujeres sabias, ¿sí? No en nosotras mismas, ¿verdad? Sino es porque Cristo es el sabio, Dios es el sabio, y por eso nosotros amamos al Señor, porque Él nos amó primero y por eso nos hizo sabias, ¿verdad? Vamos a ver el texto de Proverbios, capítulo 3, versículo 13. Vamos a verla en la Reina Valera y después vamos a verla en la NTV. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Alguien sabe? Es un afortunado. ¿Sí? Dice, bienaventurado el hombre, aquí está hablando del ser humano, mujer, hombre, niño, etcétera, que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Qué hermoso, ¿verdad? Dice aquí en la NTV, dice, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Alegre. ¿Cuándo nosotros encontramos la sabiduría? Cuando conocimos a Cristo, ¿verdad? Y en realidad nosotros no la encontramos, Él nos encontró, ¿verdad? Pero ahí encontramos sabiduría en Él. Cuando yo tuve ese encuentro personal con el Señor, cuando alguien me compartió de la palabra de Dios y creí la palabra de Dios, allí empecé a encontrar la sabiduría. Y desde entonces, como dice aquí, he sido afortunada, he sido alegre, ha habido alegría en mi vida. A partir de ahí ha sido un proceso. A estos días, yo recuerdo mis días primeros, nada que ver con lo que ahora soy, porque las personas pueden ver nuestros cambios, pero también nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Bien, dice en 1 Corintios 1:24, vamos a ver lo que dice. Sin embargo, está hablando acerca del Evangelio, ¿verdad? Y de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver el verso 30 de ese mismo. Dice, Dios los ha unido a ustedes. O sea, ¿cómo nos unió? Cuando creímos en Cristo, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo ahora. Dice, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? Hoy estamos este mes festejando, ¿verdad? La libertad que tuvimos aquí en México, ¿verdad? Pero nada comparado con la libertad que Cristo nos dio, ¿verdad? Tuvieron que haber muchos muertos para que nosotros estuviésemos aquí con esa libertad para adorar al Señor. Muchos murieron por la libertad de México. Aquí uno solo murió, dice la palabra de Dios, y justificó a muchos, ¿verdad? No a todos, porque no todos quieren, pero Dios quiere que todos, y pagó el precio de todos. Pero el requisito es que quieran, y si no quieren, Dios no hace a fuerza a nadie, ¿verdad? Gracias a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo. ¿No le dan un aplauso al Señor? Porque Él nos hizo libres del pecado. Y aunque a veces seguimos pecando, el Señor es justo y perdona nuestros pecados, ¿verdad? Él es bueno, Él es fiel. Ese es el tema de hoy. El tema es, ¿se puede desviar una mujer sabia?
Pregunta. Sí, claro que sí, ¿verdad? Porque no somos perfectas. Nos hizo sabias el Señor, ¿por qué? Porque leemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Entonces, si aplicamos el consejo de Dios, pues cada vez somos más sabias. Entre más aplicamos la palabra de Dios, más sabiduría. Entre menos aplicamos la palabra de Dios, menos sabias y más consecuencias, ¿verdad? ¿Qué es sabiduría? Dice el diccionario, es un conocimiento exacto de cosas y la habilidad de ordenarlas para alcanzar un fin, para tener éxito y capacidad de planificar para obtener resultados deseados. Nosotros, ¿cuál es qué es lo que queremos tener? ¿Qué resultados queremos tener en nuestras vidas? Agradar a Dios, ¿verdad? Este es un regalo de Dios, es un don que da ¿a quién? A quien se la pida, ¿verdad? Dios no hace acepción de persona, Él dice al que se la pida. ¿Se acuerdan Santiago 1 del 5 al 8? Dice, pero hay que pedirla ¿qué? Sin dudar, porque Dios sí da. La incredulidad y la infidelidad está en nosotros, no en Dios. Y estaba viendo, ¿verdad?, que también la sabiduría se encuentra en el corazón, que es el centro de las decisiones intelectuales y morales, es decir, los pensamientos y lo que hacemos. Porque el corazón sabemos que es un músculo, ¿verdad? Pero el corazón, cuando dice Dios el corazón, está hablando del intelecto y de las cosas morales que ya Dios nos los puso en nuestro ser, ¿verdad? Es decir, que Él nos dio una conciencia que ya nos dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones correctas o a veces incorrectas, ¿verdad? Porque el corazón es bien engañoso y a veces nos da gato por liebre y creemos que estamos bien y no es cierto, ¿verdad? Pero este es un regalo de Dios, que Dios se los da solamente ¿a quién? A quienes le creen. ¿Es necesaria la sabiduría? Ya vimos la vez pasada que la sabiduría nos ayuda para resolver conflictos, ¿verdad? Problemas. Pero esta sabiduría viene asociada, ¿verdad?, con conductas prudentes, de buen juicio y con principios que reafirman el amor a Dios y al prójimo. Es importante la sabiduría, ¿verdad? Ya dije, la sabiduría, ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Quién la da? ¿Quién es sabiduría? Dios. Entonces, si yo quiero sabiduría, ¿a dónde tengo que ir? A Dios, a la palabra de Dios, exactamente, ¿verdad? Es pura sabiduría, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Bien, en la Biblia la sabiduría se expresa en diferentes términos, pero al fin y al cabo es lo mismo, la definición es la misma. En el hebreo es chokmah, se refiere a la sabiduría, la inteligencia, la razón, la prudencia, la sensatez y el conocimiento de la vida. Nuestro texto, ¿se acuerdan que dice conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Es capacidad de comprender, de razonar y de discernir. En el griego sofía, es lo mismo, sabiduría. La sabiduría se encuentra ¿dónde? En el corazón. Y Dios nos aconseja en Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este es un consejo de Dios. ¿Pero de qué vamos a guardar el corazón? De malas decisiones o intenciones, ¿verdad? Porque dice que la intención y todo lo malo sale del corazón. En Proverbios 27:19 en la NTV dice, así como el rostro se refleja en el agua, vamos a decir en un espejo, nosotros que tenemos espejos, en otras versiones de hecho dice así, dice así como el rostro se refleja en el agua, el corazón se refleja en la persona tal como es. ¿Qué está diciendo?
en sus acciones. Lo que hay en su corazón es lo que hace, ¿verdad? Pero ese corazón, a veces les he dicho, nos traiciona. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, fíjense. Dios nos ayude, ¿verdad? Dice, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor. Verso 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién conoce mi corazón perfectamente? Dios. ¿Y el suyo? También Dios, ¿verdad? A veces pensamos que conocemos a las personas y en realidad no las conocemos. El que las conoce realmente es Dios. Dios le dijo a Samuel, Samuel 16:7, no te dejes impresionar por su apariencia. Está en la NTV. ¿Se acuerdan que fue mandado por Dios para ungir otro rey porque ya Saúl, Dios lo había desechado? Y fue a ungir a David, pero no estaba ahí David, ¿verdad? Y pensó que uno de los hijos más grandes y más fuertes, pues ese era, ¿verdad? Y estas son las palabras que le dijo a Samuel. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Jesús nos dijo también en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ¿qué dice? Allí estará tu corazón. ¿Pero qué significa eso? Donde esté mi tesoro. Es decir, donde yo tengo deseos, donde yo quiero hacer algo. ¿Sí? También nos dijo en Mateo 15:18, vamos a verlo, ese sí. Dice que todo lo que nos contamina sale precisamente del corazón, ¿verdad? Dice, vamos a ver lo que dice, pero lo que sale de la boca, pero lo que sale de la boca, dice, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, ¿verdad? Los religiosos, bueno, decían que había que lavarse, ¿sabe cuántas veces las manos para, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos aclara muy, muy bien de dónde salen todas esas cosas. Dice que salen del corazón. El corazón es malo, nuestro corazón es malo. Y no porque Dios lo ha hecho malo, no, Dios lo hizo, dice la palabra de Dios, que Dios hizo al hombre perfecto, pero Él mismo, ahora sí que lo desarregló todo, ¿verdad? Entonces por eso envió a su Hijo Jesús, porque estábamos perdidas. Entonces, ¿dónde están nuestros deseos? Ahí está nuestro corazón. Si mi corazón está en mi trabajo, le voy a dar prioridad a mi trabajo. Si mi corazón está en hacer dinero, pues voy a hacer lo posible y ahora sí que atropelle a quien atropelle, ¿verdad? Si mi corazón está, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Sabemos que todo lo que me jala más que Dios, ahí está mi corazón. Entonces, vemos que eso es lo que contamina al hombre. Y a veces tenemos tantos problemas que queremos huir de los problemas. A ver, díganme, de las que están aquí, ¿quién no ha tenido problemas? Todas, ¿verdad? Todos tenemos problemas. El Señor lo dijo bien claramente, en el mundo van a tener aflicción, no solamente los cristianos, todos, en general. ¿Por qué lo digo? Porque la parábola del hombre necio y el hombre sabio, a los dos les vinieron las tempestades iguales, ¿verdad? Pero el que estaba fundado en la roca, que es Cristo, permaneció. Así como nosotras estamos en la roca, por eso es que hemos aguantado, ¿verdad? No nos creamos tan poderosas, no, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero a veces, aún siendo cristianas, queremos huir de los problemas. Y a veces el corazón nos engaña y dice, no, sí está bien lo que estás haciendo.
Y vamos a ver ahorita unos ejemplos. A veces también tenemos problemas no resueltos y acudimos a Dios y Dios nos escucha, pero a veces no sabemos esperar y nos desviamos, desobedecemos, tratando de hacerlo a nuestra manera y no esperamos a que Dios obre. ¿Por qué? Por nuestra impaciencia y nuestra incredulidad. Increíble, pero así es, por nuestra incredulidad. Aunque seamos cristianas, ¿sí? Los más sabios entre los cristianos estamos sujetos a pecar, a fallarle a Dios. ¿Por qué? Por nuestra debilidad de esta carne. Esta carne se duele siempre que hay un problema, hay una situación difícil, este cuerpo se duele. Y luego entran los sentimientos, ¿verdad? Y empezamos a pensar y tomamos decisiones incorrectas porque nos desesperamos, porque pensamos que Dios no nos escucha, se está tardando mucho, pero no es así. Encontramos al hombre más sabio que dice la Biblia. ¿Se acuerdan quién era? Salomón. ¿Y le falló a Dios? Cruelmente, ¿verdad? Él lo hizo pensando en que, bueno, casándome con la hija del presidente de Estados Unidos, ya tengo una buena relación con él y pues si necesito ir a la guerra, ya sé que me va a apoyar, ¿verdad? Entonces me caso con la hija del presidente. Por decir algo, en aquel tiempo eran reyes. Dice la palabra de Dios que tuvo, ¿qué? 1000 mujeres, 700 concubinas y 300 esposas. ¡Oh! Si con una, dicen los varones, si con una ya no puedo. Imagínense, 700. Esto ya era un vicio, era una exageración y era el sabio. Y lo peor de todo, que eran extranjeras. No eran judías, no eran del pueblo de Dios. Cuando que Dios les había dicho, ¿verdad? Que no se unieran con ese tipo de personas. Y él, que era tan sabio, pensó que la sabiduría estaba en él. Pero no, la sabiduría viene de Dios. En el momento que tú dejas de clamar a Dios, dejas de ser sabio. Porque el consejo viene de Dios. Se casó con extranjeras, ahí le falló a Dios. Y estas extranjeras lo influyeron, ¿para qué? Para desviarse del camino del Señor. Después ya conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Hasta les hizo unos templos a sus señoras para que fueran a adorar a sus ídolos y él se metió también ahí. Así es el pecado, poco a poco nos lleva y nos desvía. Me acuerdo de la enseñanza del hermano que nos dio, no me acuerdo si un miércoles o un domingo, que hablaba de una enfermedad que es muy común ahorita. No me acuerdo bien cómo. ¿Mandé? No, otra enfermedad, ahorita les digo. Se llama anedonia. La anedonia. Cuando nosotros estamos sufriendo, estamos acongojados por la vida, por las situaciones difíciles que a veces queremos huir, correr. Y estamos frustrados y entonces, porque no queremos, ahora sí que sabemos nuestro compromiso como cristianas, pero se nos cierra el mundo y quisiéramos correr y entonces, pero no corremos y estamos ahí aguantando. Entonces viene eso que se llama anedonia. ¿Qué significa? Falta de placer, falta de sentido a la vida. Y eso no debe pasar entre nosotras. Tenemos la historia también de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham y de Sara? Ellos también estaban empezando en los caminos del Señor. ¿Tenía mucha fe Abraham? Sí tenía fe, pero también llegó a decaer en su fe, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de David? Ese varón que Dios mismo dijo que tenía un corazón conforme a su corazón de Dios. ¿Falló? Pregunto. Y bien feo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos expuestas a fallarle a Dios? Sí. ¿Se nos da el permiso de fallar a Dios? No.
Pero por causa de esta carne, le fallamos al Señor, ¿verdad? Pero gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Porque Él ya pagó el precio de mis pecados. Ahora, ¿qué tengo que hacer si me equivoco? Si ofendo a Dios, porque al primero que ofendemos, ¿a quién es? A Dios. ¿Qué debo hacer? Pedirle perdón a Dios. Y yo sé que Él me perdona, ¿verdad? Porque yo le creo su palabra. A veces también nosotras sentimos mucha presión, que queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y nuestra forma. Y somos a veces bien intolerantes con nuestros compañeros. Tu compañero de vida, tu compañero de trabajo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, nos hacemos intolerantes. Porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y luego a veces decimos que mi esposo, que me demuestre si me ama. Pero que sea como yo quiero, ¿verdad? Que me lo demuestre como yo quiero que me demuestre que me ama. Imagínate que tu esposo te diga así: quiero que me demuestres que me amas, pero como yo quiero. ¿Sí? Y te dice, ya no vayas a la iglesia. Y hace esto y eso otro. Pues no, ¿verdad? Que ahí sí ya no. Entonces no es a nuestra manera. Por eso es más importante clamar a Dios y ya Él viene y resuelve nuestro problema. ¿Sí? También otro ejemplo. Quiero que Dios me conceda lo que yo quiero y como yo quiero y a la hora que yo quiero. ¿Será posible eso? No. Y cuando no es así como yo quiero, entonces tomo decisiones erróneas. Y ahí nos desviamos de la sabiduría, es decir, de Dios. Hoy vamos a analizar la vida de Abraham y de Sara y también la vida de Agar, porque fue un caso bien especial. Vamos a ver sus decisiones y sus consecuencias y su falta de misericordia. ¿Ustedes saben lo que significa Agar? Significa una extraña que teme, la que se fugó. Eso significa Agar, así que no le pongas a tu niña ese nombre si tienes. Agar significa una extraña que teme y la que se fugó. Eso significa Agar. ¿Cuántas veces hemos tratado de fugarnos de los problemas del matrimonio, hermanas? Que a veces decimos, ya no aguanto más, yo me voy a divorciar, me voy con mi mamá. Las que tienen mamá, ¿verdad? Me voy con mi mamá. ¿Eso es por qué? Porque ya no aguantamos más. Quisiéramos correr. Y pensamos en el divorcio, pero nunca pensamos en nuestros hijos. Fíjense, somos bien egoístas. Siempre pensamos en nosotros. Esa es una característica del ser humano. Y que sin Cristo pues está peor. Vamos a ver esta historia en Génesis capítulo 12. Vamos a verlo en la NTV. Vamos a ver la historia desde el principio. El Señor le habla a Abraham. Le dice, deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham le creyó, en parte. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. A ver, ¿qué le había dicho el Señor? ¿Deja qué? Tu patria, o sea, tu tierra, y a tus parientes. ¿Y a quién se llevó? Y vemos las consecuencias, ¿verdad? Después.
Después dice que tomó a Sarai, a Lot y todas sus posesiones, sus animales, sus personas, y bueno, se fue. En eso sí le creyó a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver el 15 del 1 al 6, capítulo 15. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas las bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eleazar de Damasco, un siervo de los de mi casa, era un esclavo, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo, y si puedes contar, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró como debido a su fe, justo, ¿verdad? Lo consideró justo. Aquí ya Dios le había prometido ¿qué? Un hijo. ¿Quién se lo pidió? Abraham. Le dijo: Señor, el Señor le dijo: te voy a bendecir. Dijo: sí, está bien. Dice: pero las bendiciones, o sea, ¿para quién? O sea, no tengo heredero. No me has dado un hijo. En otras palabras le estaba diciendo: pues dame un hijo para que sea todo completo, ¿verdad? Y el Señor le dijo: ok, te lo voy a dar. Así pasó. Ahora vamos al 16. No, vamos al 16 del 1 al 4. Si tienes oportunidad, lee esta historia en tu casa. Está muy interesante. Podemos aprender mucho de ellos. Dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. A ver, ¿eso le había dicho Dios? Ella quiso ayudarle, echarle una manita a Dios. No considerando, ¿verdad?, de que Dios le había prometido a Abraham, y Abraham se lo había dicho a Sara de seguro. Pero ella dijo: bueno, hay que ayudarle a Dios. Y luego miren a quién le dio: a la sierva. La sierva era una esclava. Y esa esclava estaba sometida a sus dueños. Por eso es que se la dio. Y en aquel tiempo así se usaba, ¿verdad? Los paganos, si no podían tener hijos, bueno, hasta a las esclavas las poseía el hombre, y ya esos hijos vendrían a ser hijos de la esposa. Y por eso Sara estaba acostumbrada a ver todo eso, y por eso lo hizo, ¿verdad? Haciendo a un lado, ¿qué? La promesa de Dios. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sirvienta, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Fíjense la influencia que tenemos las mujeres. ¿Se acuerdan de Eva? Parece que no, pareciera a veces que no tenemos nada de influencia, pero mentira. ¿Por qué creen que Adán mejor comió? Porque dijo: la voy a perder. También dudó de Dios, porque Dios podía haberle dado otra Eva, ¿verdad? La incredulidad. Le dijo: acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham: ok, está bien. ¿Sí? Entonces Sarai, la esposa de Abraham, acuérdense, somos sumamente egoístas, egocéntricos. Pensamos en cada quien. Él dijo: está bien, Dios me dijo que iba a tener un hijo, a lo mejor este va a ser, ¿verdad? Pero no era con la concubina, no era con la que se fugó después, ¿verdad? Ok.
Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia. Imagínense, la muchacha, pues a lo mejor sí le gustaba a Abraham, o a lo mejor no. A lo mejor ya estaba muy viejito y una jovencita y la metieron con el viejito. No se vale, ¿verdad? Pero no pensaron en ella, porque así se acostumbraba. Y entonces dice que se la entregó a Abraham como mujer y bueno, dice, esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, ahí está, ahí salió el cobre. ¿Qué dice? Comenzó a tratar con desprecio a Sarai, su señora. Que dice, tú no puedes, pero mira, jajaja, ¿verdad? Ahora aquí yo nada más, mi chicharrón truena. Eso trae consecuencias. No consideró ni tuvo misericordia de su ama, ¿verdad? De que, pobrecita, ella no tiene un hijo, ok, pues yo, sumisa, ¿verdad? Le entrego mi niño. Estoy sirviendo a mi señora. Ella pensó en ella, dijo, ay, ahora sí, aquí tengo mis palancas, ¿verdad? Y entonces Sarai, ¿qué hizo? ¿A quién le echó la culpa? Verso 5. Pero Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. A ver, ¿fue culpa de él? No, fue de los dos. Fue de los dos, como de Adán y Eva. Fue de los dos. Sí, mira qué casualidad, ¿verdad? Tú primero lo empujas, de por sí, como dicen, un dicho muy vulgar, que dice el chucho es bravo y lo cucas. Y le echó la culpa. Ahora no dijo, ay, tuvimos la culpa, fíjate, hicimos mal. Ah, no, ¿verdad? Egoísta. Dice, todo es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. ¿No te hace muy común esas respuestas que a veces les damos a los esposos? Y Abraham respondió. Aquí vean, ¿qué consideración tuvieron con la sirvienta? Ninguna, ¿verdad? Abraham le respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar, ¿cómo? Con tanta dureza que al final ella huyó. Ándele, ¿consecuencias de qué? De su pecado y de sus malas decisiones. Ella era una sirvienta, no fue mal decisión de ella. La decisión mala fue que trató mal a su señora. ¿Sí? Pensaba nada más en ella y pensaba que ahora sí ya tenía un puesto mejor, ¿verdad? Pero resulta de que no, ella era una esclava. Y cuando le dijo a Abraham, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Es decir, ella podía matarla. Ella podía hacerle lo que ella quisiera porque era su esclava. Y como sabía la sierva, ¿qué hizo? Pues se peló. Dijo, sálvese el que pueda, ¿verdad? Y a veces así queremos huir de los problemas. Pero luego vamos a ver. Verso 7. Y el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua en el camino que lleva al sur. Me imagino que andaba bien triste porque dice, ¿y ahora dónde me voy? ¿Y qué voy a hacer? Y ya me imagino, ¿no? Pongámonos en el lugar de ella. Y el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿te fijas que Dios no nos abandona? Casi siempre cuando dice la palabra de Dios el ángel de Jehová, es Jesucristo, pero en este caso dice el ángel, fue un mensajero de Dios. Le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y ella le contesta, estoy huyendo de mi señora. Sarai, contestó ella. Y el ángel del Señor le dijo, ¿qué le dijo? Que le dijo, no, sí, yo te voy a ayudar y te voy a llevar. Y no, o sea, ya te dejo con tu mamá. Que le dijo, regrésate. A veces el Señor así nos dice. No te gustó, ¿verdad? Pero ahora estás recibiendo las consecuencias de lo que tú hiciste. Así que regrésate. Ella iba a regresar, pero si regresaba estaba expuesta a que tal vez la matara su dueña,
¿verdad? Pero el ángel le da palabras de aliento y le dice, el ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora, sométete a su autoridad. Ella tiene autoridad sobre ti. Vean la importancia de la autoridad, por eso hay que respetar a nuestros esposos, las que tienen esposos. Deben de respetar a sus esposos, porque es un mandato de Dios. Después dice, añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y vas a dar a luz un hijo, y lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Dice, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. ¿Qué estaba haciendo Sarai cuando estaba ahí sentada? Afligida y clamando, aquí dice, clamando. Esta es una buena actitud de una mujer sabia. Cuando estés en situaciones difíciles, ¿qué es lo que tienes que hacer? Clamar a Dios, porque Él también te va a pedir cuentas. Aquí le dijo, ¿a dónde vas? Ay, vengo huyendo porque no aguanto. Regrésate y sométete a su autoridad. Y vas a tener un hijo, o sea, no te va a matar. Tú tranquila. ¿Sí? Vas a tener un hijo y le vas a poner Ismael, porque Dios oye. A veces pensamos que Dios no nos oye. ¿Sí? Dice, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Dios se ocupa de nuestra angustia. Cuando estamos angustiadas, Dios está ahí escuchándonos, pero si vamos a Él, ¿verdad? Este hijo tuyo será un hombre indomable. Le dijo lo que iba a hacer y hasta la fecha. Si saben quiénes son los herederos de Ismael, o sea, su genealogía, son los árabes. Aquí estaba profetizándole el ángel. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje, imagínense. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. ¿Quiénes eran sus familiares? Los hijos de Abraham. Fíjense, el error, la decisión, la incredulidad llevó a todo esto, ¿sí? A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. A veces pensamos que Dios no nos ve, pero ella se dio cuenta que Dios ve, ¿verdad? Y también dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que a ese pozo le llamó Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael, como le había dicho el ángel, ¿verdad? Abraham tenía ¿cuánto? 86 años cuando nació. A veces nos comportamos de esa manera, ¿verdad? Pero si se fijan, ninguno en realidad tuvo misericordia del otro. ¿Sabes por qué me imagino yo que dejó Sara a la sirvienta? Porque traía el bebé. Y dice, ese bebé va a ser mío. Todavía pensando, ¿verdad? De que el Señor no cumpliría sus promesas. Ella pensaba que esa era la promesa, ¿verdad? Solo pensaba en sí misma. Así también nosotros. A veces pensamos nada más en nosotros mismos y no pensamos en el cónyuge o en nuestros hijos. A veces nuestros hijos quieren decirnos algo o llegan tarde y lo primero que hacemos ¿qué es? Regañarlos, pero no los escuchamos. Y a veces tienen sus buenas razones, pero no nos adelantamos. Por eso es importante siempre escuchar. Decisión de Agar. ¿Qué hizo? Huyó. Era una esclava. Me hizo recordar también la carta de Filemón, ¿se acuerdan? De Pablo, que estaba en la cárcel y había un hermano que se llamaba Filemón. Era cristiano y en su casa hacían reuniones
Pablo lo conocía, era muy su amigo, aparte de ser su hermano. Y había, tenía él un esclavo, porque en aquel tiempo así se usaba, que compraban esclavos. Y dice que le robó a su amo, al hermano Filemón, y se peló. Cuando pasaban estas cosas, pues el dueño lo buscaba hasta que lo encontraba, y pues como era gente que tenía dinero, ¿verdad? Y que creen, se fue, Onésimo cayó en la cárcel allá en Roma, y que se encuentra Pablo. Pablo lo conocía. Y pues ya le contó la historia, tal vez el hermanito Filemón, ¿verdad? Como todos nosotros a veces empezamos en los caminos, a lo mejor no lo trataba muy bien, porque yo digo, ¿quién se quiere ir si te tratan bien, verdad? Y luego pues de pilón hasta lo robó. ¿Ese qué merecía? Mínimo 40 azotes. Entonces Pablo, apelando, ¿verdad?, al corazón cristiano de Filemón, le escribe una carta y le dice, igual como le dijo el ángel Agar, regrésate y respeta su autoridad. Y como también ya estaba convertido, porque Pablo le habló, sin duda, fue y le llevó la carta, y me imagino, no dice, ¿verdad?, que ya todo quedó bien, pero como eran cristianos, yo estoy segura que todo se resolvió, ¿verdad? Tal vez Onésimo le pidió perdón y Filemón, con su corazón ya cristiano, le perdonó. Así Agar también huyó. Pero hizo cosas muy importantes. Una, oró. En ese desierto y en su aflicción, ¿qué hizo? Clamó en su angustia. Dios le pidió cuentas. ¿A dónde vas? Así también a nosotros Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué estás haciendo? Y nos habla ¿para qué? Para el arrepentimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuando le pidió cuentas a Adán y a Eva? ¿Para qué les pidió cuentas? Para que se arrepintieran. Y a Esaú y a Jacob, a Caín y a Abel. Abel, él lo hizo lo correcto, pero Caín le dijo antes de que sucedieran las cosas, le previno que no pecara. ¿Pero qué hizo? No le importó, hizo a un lado la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Mató a su hermano. Así cuando Dios nos habla y no hacemos caso, nos van a suceder cosas muy feas. ¿Sí? Siempre Dios nos previene. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento. Y fíjense, no solamente ella se arrepintió, sino que también dice que adoró a Dios. Adoró a Dios y hasta dijo, este pozo le voy a poner así, el viviente que me ve. ¿Y qué hizo? Se regresó. ¿Qué significa? Que sí se arrepintió. Regresó con Sara, su dueña. Cuando nos desviamos de la sabiduría de Dios pueden pasar muchas cosas. Pero cuando oímos el consejo de Dios para obedecerlo, nos va bien, ¿sí? Pero si no obedecemos, es obvio que vamos a sufrir las consecuencias. Y vamos a ver lo que simboliza, porque Dios es tan perfecto que todo eso usó para demostrarnos a nosotros algo muy importante. Vamos a Gálatas 4. Gálatas 4, 29. Vamos a ver desde el 21. Aquí está hablando el apóstol Pablo en alegoría. Dice, díganme ustedes, le está hablando a los Gálatas, porque los Gálatas empezaron bien el camino, pero ya después se desviaron. Dios nos dice que la salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo que Dios nos da, que no merecemos, pero Él nos lo da gratuitamente. ¿Y cómo fue? Tuvo un precio, la sangre de Cristo Jesús. Por esa sangre y por esa resurrección de Cristo es que nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Él nos permite, nos oye por eso.
Por eso dice, todo lo que pidas, pídelo en el nombre de Jesús, es por medio de Él. ¿Sí? Y aquí Pablo está especificando ¿por qué? Porque los gálatas se desviaron y querían volver otra vez al judaísmo, que la circuncisión, que el lavamiento de las manos, que todas las tradiciones, ¿verdad? Entonces Pablo yo digo los regaña, pero en amor, ¿verdad? Porque les dice, gálatas insensatos. Y en otras versiones dice más fuerte, dice, gálatas estúpidos. ¿Quién les enseñó? Dice que así es, comenzaron bien. Y entonces les da esta explicación acerca de Agar y de Sara. Dice, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano. ¿Se fijan? Un intento humano, o sea, de la carne, por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Se fijan? O sea, le quisieron ayudar a Dios. No podemos ayudarle a Dios, nosotros necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero bueno, estaban empezando. Dice, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, o sea, la ley de Moisés, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. ¿Por qué la ley nos hizo esclavos? Porque la ley dice que si no cumplimos toda la ley, somos culpables. ¿De qué? De estar separados de Dios, de la muerte. ¿Sí? Pero Cristo vino, pagó el precio y ahora dice, yo pagué por ellos, yo los compré, ahora son míos, ¿verdad? Si permanecen en mí y en mi palabra. Dice, ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Así, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. A ver, ¿cuántos sufrieron ahí? En esas decisiones que tomó Abraham, Sara. Ellos 2 fueron los primeros. ¿Por qué? Porque ya cuando nacieron los hijos, ¿qué pasó? Ya por falta de tiempo no podemos leerlo. Por eso le digo, léanlo ustedes en su casa. Cuando nació Ismael, pues qué felicidad para Abraham, ¿verdad? Pero para Sara ya no tan bueno. Pero entonces ya vino el hijo de la promesa. Nació el hijo de la promesa y ¿qué hacía el otro? Tenía como 12 años, dice. Se burlaba de su hermano. Y obvio que pues Sara ya no iba a querer tenerlo ahí. Entonces dice que le dijo a Abraham, otra vez se recaló con él, le dijo, a ver, ¿qué pasó? Y entonces él, pues era su hijo, lo amaba. 12 años estuvo con él, o 13, no sé cuántos tendría. Y dice que oró a Dios, fíjense la importancia, orar a Dios en todo. Él oró, le dijo, Señor, pero ¿cómo voy a echar a mi hijo? Mi mujer me dice que lo eche, ¿cómo lo voy a echar? El Señor le dijo, échalo, porque él no va a heredar con él. Dios quiso evitar ese pleito ahí entre la familia, ¿sí? Y lo llevó lejos. Y no heredó nada, no le dio nada. Le dio un morralito y órale, que te vaya bien. ¿Se imaginan lo que sintió Abraham? Pero obedeció. Y eso le trajo bendición. Si no, entre ellos ahí estuvieran peleándose. Hasta la fecha están peleándose. ¿Sí? Porque él se cree el hijo de la promesa. Ismael se creía el hijo de la promesa. Pero el hijo de la promesa era de la esposa, no de la concubina. ¿Verdad? Entonces sufrió Abraham, sufrió Agar, Sara y también los hijos. Sí, todo mundo sufrió allí.
cuando tomamos una mala decisión, afectamos a muchos. Por eso hay que tomar decisiones, pero siempre hay que primero consultar a Dios. Porque si no, vamos a sufrir y vamos a hacer sufrir a los demás, principalmente a los más cercanos, que son nuestra familia. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que nuestros días, eso cantamos hace rato, ¿verdad? Que nuestros días están contados. Decía Moisés en el Salmo 92, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, mi vida es bien cortita aquí. Entre más obedezco al Señor porque Él me amó, más sabia. Y puedo aconsejar a las demás con más sabiduría. Porque Dios va a poner a tu lado, a tu alrededor, personas que traigan muchos problemas. Y tal vez parecidos a los tuyos. Pero ¿cómo les vamos a edificar? Con la palabra. Y pensar que tenemos los días contados. Así que cada día hay que adquirir más sabiduría. Cada día hay que estar con el Señor. El consejo de Dios es sabio. Dios quiere que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Él fue obediente y fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, más obediencia, más sabiduría. Acuérdese, no es para la salvación ya Dios nos la dio. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Para qué? Para no desesperarnos, para en esos momentos difíciles podamos clamar a Él, podamos confiar en Él, podamos esperar en Él, en sus promesas que son verdaderas. Él te ha prometido, ¿o no te ha hecho promesas el Señor? En su palabra, muchas promesas. La primera, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no sé, pero yo lo creo. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Y si nos equivocamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, la NTV. Dice, capítulo 2, versículo 1, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, ¿cuál es el consejo? No pecar. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces, ¿qué dice? Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, sí que obedecemos sus mandamientos. Entonces, abogado, ¿qué es un abogado? Es un defensor de aquel que no tiene voz. ¿Sí? Nosotros no tenemos ni voz ni voto con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro pecado no nos deja acercarnos a Él. Pero Él sí, porque Él pagó por nosotros y Él sí puede abogar y decir, yo pagué, Señor, yo pagué. ¿Verdad? Yo sé que tú eres paciente y yo sé que se va a convertir. Entonces, por eso Dios nos da más chance. ¿Sí? Porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Que a veces nos equivocamos, sí nos equivocamos. Por esta carne que es tan débil. Como dice la Escritura, débil, débil, débil. ¿Sí? Por eso dice, orad sin cesar. Orad para que no entres en tentación, porque la carne es débil. El consejo de Dios entonces es este. No se nos permite pecar, pero por causa de nuestra debilidad, era lo que decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, este cuerpo me lleva a la muerte, el pecado. Pero luego responde él mismo, pero gracias doy a Jesucristo, ¿verdad? También nosotras damos gracias a Jesucristo, ¿verdad? Porque sí nos equivocamos, pero ya no queremos equivocarnos, ¿verdad? Porque sabemos que al primero que ofendemos, ¿a quién es? A Dios. Entonces, vamos a orar, hermanas.
Y vamos después a entonar un canto, no sé si lo tengas, que Dios mira el corazón. Si lo tienes, si no, el segundo canto de los que cantamos. Ok, vamos a orar. Yo no sé qué situación estás pasando en tu vida. Yo no sé qué ha pasado por tu cabeza, estás sufriendo. Tal vez sí, los malos tratos tal vez de tu esposo. Yo no lo sé, pero Dios sí lo conoce. Tal vez ya estás cansada, desesperada, pero el Señor dice, yo estoy contigo. Solo busca mi rostro. Yo te ayudaré y no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo para que tú seas valiente, para que adquieras más sabiduría, sé obediente. Gracias, Padre, te doy por cada una de mis hermanas, Padre bueno. Y te ruego que tú las bendigas a ellas, mi Señor, las que están casadas, para que ellas puedan, Señor, ser mujeres sabias que edifiquen su casa. Y que tú obres, Señor, en sus corazones, que tú trates en sus vidas, Señor, para que no sea perjudicada, Señor, sus familias, porque tu palabra dice que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Pero tú no quieres eso, Señor, tú quieres edificar, tú quieres bendecir, Señor, estos hogares. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú obres, Señor, en el corazón de mis hermanas, para que sean sabias y entendidas de cuál es tu voluntad, para que ellas puedan obedecerte, Señor. Obra en cada corazón. Tú conoces su situación de cada una de mis hermanas, Señor, porque tú conoces nuestro corazón. Aunque somos imperfectas, aunque siempre estamos, Señor, equivocándonos y ofendiéndote, te pedimos que nos perdones y te pedimos que nos ayudes para poder honrar tu santo nombre con nuestra conducta, nuestras acciones que salen de nuestro corazón. Danos un corazón nuevo, mi Señor, que te honre a ti solamente. Y a mis hermanas que están solas, Señor, yo te pido también. Tu palabra dice que tú eres el esposo de viudas, aunque no están viudas literalmente, pero sé que te refieres a los indefensos. Ayuda a mis hermanas, Señor, para que te amen cada día más y que lo que ellas vivieron en sus vidas puedan ser un testimonio para que tu nombre sea glorificado y puedan compartirlo con aquellas mujeres que tal vez sufren igual que ellas o sufrieron ellas. Todo lo pongo en tus manos, Señor, y te damos gracias por tu palabra preciosa que nos enseña, nos instruye, Señor. Gracias por tus buenos consejos sabios. Queremos ser entendidas para hacer tu voluntad, oh Padre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos tanto, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar.